Bienvenidos. En este vídeo vamos a abordar la tendinopatía de Aquiles. Es una de las lesiones más frecuentes del miembro inferior y, por supuesto, afecta a toda la funcionalidad a nivel deportivo y, como no, a nivel de la vida diaria. La prevalencia es de 5,9% en sedentarios, es decir, hay una prevalencia en aquellos pacientes que no generan ningún tipo de deporte, por lo tanto, la causa biomecánica repetitiva en este caso no justifica la presencia de una tendinopatía. Tenéis que ver que a nivel metabólico también hay una referencia directa entre procesos como larga medicación con estatinas, quinolonas, glucocorticoides o incluso un grupo de los antibióticos, el tipo 2, que puede generar una afectación especialmente del tendón. Y en este caso, del tendón de Aquiles es uno de los que más afectados se ve en estos casos. Por lo tanto, tenéis que ver que la tendinopatía es un fenómeno frecuente de degeneración que a veces cursa con ese proceso de engrosamiento a nivel del cuerpo del tendón, pero tenemos diferentes localizaciones clínicas donde se puede ver afectado. Bien, en todo deportista de resistencia hemos visto que aumenta la prevalencia y en este caso aumenta hasta el 50%. La localización más frecuente en todos los casos es a nivel no insercional, es decir, en el cuerpo del tendón. Veremos que si podemos dividir la unión miotendinosa de gastrocnemio sóleo, justo cuando va anclando el sóleo, va formando la parte principal del cuerpo del tendón de Aquiles. Tenéis que conocer que a nivel de la disposición sigue un patrón helicoidal con 3-4 tipos diferentes según se han descrito en diferentes estudios científicos. Las fibras que más se suelen afectar, como os he comentado, son las que corresponden a la zona no insercional y lo que podemos ver en este caso es un engrosamiento del cuerpo del tendón. La típica tendinopatía degenerativa que produce un aumento de la sección transversal, una disminución de la cogenicidad o incluso una inflamación del paratendón. Acordaros que en esta zona viene asociado una grasa especializada, un cojinete de sostén, que es la grasa de Cajer. Esta grasa de Cajer no solo genera un aporte vascular extra, sino que también produce esa amortiguación, esa irritación y disminuye la irritación del tendón de Aquiles. Por lo tanto, es un tejido que deberemos valorar cuando realizamos la inspección en el tendón de Aquiles. Además de esta infectación del cuerpo del tendón, que es la zona que más sufre por las isquemias repetitivas y la pobre vascularización, recordad que le viene dada por la parte de la unión miotendinosa y del paratendón, luego también se puede ver afectado en la zona preinsercional, es decir, justo donde va a anclar la parte posterior del calcáneo, y también en la zona insercional. Es frecuente encontrar en la zona preinsercional bursitis retrocalcáneas, es decir, presencia de líquido inflamatorio que viene del compartimento posterior del tobillo y genera una inflamación justo en esa capita, en esa zona, en esa capa especializada que disminuye fricciones entre el tendón de Aquiles y el calcáneo. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar en esta zona? Esas bursitis retrocalcáneas, pero también incluso microcalcificaciones o delaminaciones de la interfase profunda del tendón de Aquiles. Por último, a nivel insercional también encontramos patología. Podemos encontrar una tendinopatía insercional donde principalmente vemos característico la presencia de calcificaciones o osificaciones. Por lo tanto, tenéis que ver si el problema es la calcificación, es decir, una tendinopatía calcificante insercional, o son roturas intrasustancias asociadas a estas calcificaciones. Por último, a nivel insercional también es frecuente ver asociado una inflamación de una bursa que hay por la parte posterior del tendón de Aquiles, la bursa retroaquílea. Y simplemente comentaros que hay un conjunto de signos asociados a una sintomatología que es la enfermedad de Hanglund. ¿Qué es esta enfermedad? Consiste en una deformidad típica del crecimiento que es más prominente el hueso del calcáneo en esta parte posterior, genera una compresión extra del tendón de Aquiles y puede verse asociado esta deformidad a una presencia de una tendinopatía de Aquiles a nivel insercional y a la presencia de inflamación de la bursa retrocalcánea y retroaquílea. Por lo tanto, ¿cómo trabajaríamos esta patología? Trabajaríamos según los síntomas relacionados con los signos asociados. No es necesario tener que someter al paciente a una cirugía, ya que es una osificación que genera compresión pero que no ha generado problemas durante todo el episodio de la vida y en determinado momento puede llegar a generar sintomatología. Por lo tanto, tratamos el tejido conectivo que es el responsable de la sintomatología, y reeducamos cargas o incluso trabajamos con alguna ortesis tipo plantillas, tipo taloneras, para modificar y descomprimir la parte posterior del tendón de Aquiles. Por lo tanto, tenemos esas diferentes afectaciones del tendón de Aquiles, principalmente, como os he comentado, la más frecuente es a nivel no insercional, y la localización, esa parte preinsercional e insercional, pues es un poquito más compleja de recuperar, ya que se comporta a este nivel como una tendinopatía extrasinovial con compresión. Principalmente tenéis que valorar al paciente, como luego os explicaremos en el vídeo práctico, con el pie fuera de la camilla para dejar perpendicular completamente a la visión del ecografista
ecógrafo el tendón de Aquiles. Acordaros que una tendinopatía siempre viene asociado a factores biomecánicos ineficientes, como en este caso es fundamental que chequeéis la parte de movilidad de la parte de los huesos del pie, las articulaciones del pie, la movilidad del tobillo y, como no, también trabajar o chequear la parte de rodilla y la cadera. Tenéis que valorar las tensiones de toda la cadena miofascial posterior y posterolateral, ya que suelen generar retracciones fasciales que aumentan la isquemia de la zona del tendón de Aquiles. Y recordar el complejo aponeurótico del tendón de Aquiles que se continúa con la fascia plantar. Por lo tanto, no es infrecuente encontrar afectaciones del tendón de Aquiles con afectaciones de la fascia plantar, a pesar de que uno sea sintomático y el otro aún no haya generado sintomatología. Además de esto, también tenéis que conocer el binomio punto gatillo miofascial con tendón de Aquiles. En este caso, recordad que hay músculos del tríceps sural que justo me generan dolor referido en el compartimento posterior del tobillo donde está el tendón de Aquiles. Principalmente el tibial posterior es uno de los que más generan una falsa tendinopatía, ya que generan dolor muy específico en la zona de la región del tendón de Aquiles, y el tendón de Aquiles, si da la mala suerte que hacéis una inspección con ecografía y veis que hay signos asociados a degeneración, pero que son asintomáticos, tened en cuenta de que hay un músculo, en este caso el tibial posterior, que puede generar esa sintomatología. Por eso, hacer los test ortopédicos, incluso trabajar con escalas validadas, como es en este caso la VISA-A, una escala visual y de síntomas y de calidad de vida asociada al tendón de Aquiles en concreto. Por lo tanto, relacionar siempre escalas funcionales, escalas de calidad de vida y escalas de actividad con la parte de la anamnesis, con toda la parte de la exploración física y los test ortopédicos, y luego, por supuesto, las pruebas de imágenes, como en este caso la ecografía para el compartimento posterior. Además del tibial posterior, también tenemos otros puntos gatillos asociados, como puede ser el punto gatillo inferior del gastrocnemio medial, que también me puede generar dolor en el compartimento medial del tendón de Aquiles y falsear también además una talalgia, y también el punto gatillo inferior del sóleo, el cual también me va a generar dolor referido en el tendón de Aquiles, además de generar una isquemia mantenida en este. Bien, la complejidad que teníamos en el tendón principalmente, como os he dicho, son esas capas de colágeno que se entrecruzan ligeramente para generar esa inserción a nivel del tubérculo calcáneo, y ya hay síndromes accesorios que pueden generar un aumento de compresión del tendón de Aquiles, como es en este caso el sóleo accesorio. Recordar que hay del 1 al 5% de población puede tener un vientre muscular accesorio del sóleo que acaba insertando en el propio tendón de Aquiles más caudal, o directamente generando una unión músculo ósea en la parte del calcáneo, principalmente en el compartimento medial. Y luego también tener en cuenta que la gran mayoría, más del 50% de población, tiene un músculo accesorio que es el delgado plantar. Este delgado plantar, a pesar de que lo tengan en una pierna, no tienen por qué tenerlo los dos, pero cuando está presente, recordad que hay diferentes variaciones del tendón del delgado plantar, pero aquellas que se colocan en la parte medial, que es donde suele ir asociado, y se encuentran dentro del paratendón del tendón de Aquiles, genera una compresión isquémica extra, ya que hay un aumento de tensión dentro de ese compartimento, y ante gestos repetitivos de isquemia pueden generar un aumento de degeneración de este tendón de Aquiles o del propio delgado plantar. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Y con esto simplemente comentaros que hay dos posiciones del delgado plantar: a nivel más superficial o más profundo, y a nivel del tendón de Aquiles puede colocarse dentro del paratendón, externo al paratendón, insertar en el reborde medial o ligeramente anterior profundo, o incluso más hacia la parte del retináculo flexor. Por lo tanto, estas variedades anatómicas las iremos comprobando con ecografía. Lo bueno es que es un examen a tiempo real y vamos a hacer un seguimiento y a fijarnos en ese compartimento medial del tendón de Aquiles. Haremos una evaluación craneocaudal y veremos si está presente o no está presente y cuál es la disposición anatómica concreta de este otro tendón que se asocia al tendón de Aquiles. Con todo esto realizaremos esa valoración y podremos seguir incluso también en la afectación de cuando hay unas fibras degeneradas, ver a qué músculo o a qué grupos de fascia de tejido conectivo aponeurótico corresponde, para focalizar también un tratamiento conservador sobre esta zona. En cuanto al tratamiento con EPI de la tendinopatía de Aquiles, está indicado pues para todas las afectaciones que acabamos de comentar, ya sea grasa de Käger, afectaciones del tendón, ya sea tendinosis o afectaciones de roturas parciales o incluso las completas sin retracción. Hemos llegado a tener hoy en día muy buenos resultados. En estos casos incluso trabajamos con ortesis de acortamiento hasta que empiece a generar algo de tejido para que madure, y luego ya lo vamos acompañando de esa reeducación de cargas. Y el material que utilizaremos, por supuesto, es el ecógrafo, el dispositivo oficial EPI,
así. Las agujas aquí trabajaremos también entre una medida de 3 centímetros y de 4, en principio es lo que solemos abordar para esta estructura que es tan superficial. Y luego pues todo, siempre que hacemos técnicas invasivas, desinfectante cutáneo, parte de gasas para generar una desinfección de la zona, y en caso de que haya inflamación a nivel profunda y que el riesgo de funcionar sea aún mayor, trabajaremos incluso o recomendamos usar un film o un protector que esterilice la parte de la sonda. La dosis y bueno, la colocación del paciente va a ser en decúbito prono o bien con una cuña para que los pies estén en una pronosupinación, en una flexoextensión neutra de 0 grados o fuera de la camilla, para que se mantenga sobre todo el eje completamente paralelo a la sonda del ecógrafo. Y en este caso pues las dosis vendrán determinadas por la cantidad de afectación. Si estamos trabajando una tendinopatía degenerativa con fibrosis, con presencia de focos de roturas intrasustancias, pues las cargas eléctricas acumuladas van a ser muy superiores, ya que primero nos interesa mejorar los movimientos de fluidos dentro de la matriz extracelular, colapsar ese gap o rotura intrasustancia, reblandecer y mejorar la perfusión interna dentro de la fibrosis, además de generar esa carga eléctrica acumulada en toda la parte del intratendón para cambiar ese pH y ese comportamiento químico de los tendinocitos y tendinoblastos. A todo esto, recordad que siempre luego trabajamos las capas de paratendones, que son las que le van a generar ese aporte de inervación y de vascularización en la microcirculación que es necesario para reestructurar la propia zona interna del tendón, y trabajaremos aquí también con cargas eléctricas acumuladas, esta vez menor, ya que se comporta como un tejido sinovial. Trabajaremos con 500, 800 millijoules en cada interfase, y dentro del foco pues dependerá de la cantidad de tejido afectado o del tipo de afectación, pero aquí ya estaremos hablando de 3000, 4000 millijoules dependiendo de la cantidad de signos asociados dentro de la tendinopatía y de la extensión de la propia lesión. Cuando hay además también afectación de la grasa de Käger, pues trabajaremos con cargas congruentes con la liberación, movimiento y reblandecimiento de esta grasa de Käger, la cual se correspondería también a un tratamiento de la interfase profunda del tendón de Aquiles. A nivel insercional, dependiendo también de lo que nos encontremos, las cargas eléctricas acumuladas serán variadas, es decir, si trabajamos roturas, trabajaremos pues con cargas eléctricas acumuladas mayores para producir esa respuesta biológica más fuerte, o si trabajamos bursitis retrocalcáneas o retroaquíleas, las cargas eléctricas acumuladas serán menores. Así que tenéis aquí una gráfica con más o menos baremos o mínimos de cargas eléctricas acumuladas que se han visto efectivas para producir la reestructuración o la regeneración de estas afectaciones. ¿Qué haremos? Pues para hacer el abordaje de lesiones sinoviales, como sean las bursitis o como sean las paratendinitis, entraremos en un corte axial, es decir, un eje corto al tendón, o para cuando queramos ver las afectaciones reales del tendón y las roturas, trabajaremos en un eje longitudinal cubriendo todas las partes de las delaminaciones tendinosas. Con todo esto, simplemente me despido de esta parte de contenido teórico, y ahora mismo vamos a ver la exploración en la ecoanatomía del compartimento posterior del tobillo, y vamos a realizar el tratamiento con la técnica EPI. Ahora nos vemos.